¿Alguna vez te has sentido como si tu fe estuviera incompleta, como si algo crucial te hubiera sido ocultado sobre Jesús? Esa sensación de vacío espiritual que te carcome, ¿y si te dijera que no es tu culpa? Por siglos, la Iglesia ha mantenido un control religioso férreo, ocultando una verdad tan explosiva que cambiará para siempre tu relación con Dios. No te miento. Si no ves este video hasta el final, podrías perder la clave para una libertad espiritual que te han negado toda tu vida. El reino de Dios está a tu alcance, pero no como te lo han pintado. Lo que te revelaremos hoy te hará cuestionar cada dogma, cada regla impuesta, cada historia sesgada por intereses de poder, incluso decisiones tomadas en el Concilio de Nicea sobre los evangelios apócrifos. Tu destino espiritual está en juego. Esta no es una simple curiosidad. Es la oportunidad de tu vida para romper las cadenas del miedo y el control religioso que te han mantenido prisionero. Pero antes de que revelemos esta verdad prohibida, es crucial que sepas algo. Mucha gente ve nuestros videos, pero no está suscrita. Si sientes en tu corazón que este mensaje de Jesús es vital y quieres que la verdad de Dios alcance a más personas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Si no lo haces, esta poderosa revelación puede quedarse aquí y el mensaje de Dios no seguirá adelante. No querrá ser un obstáculo para la verdad. Amigo, ¿alguna vez te has puesto a pensar si la verdad sobre Jesús que conoces no es la historia completa? Es incómodo, sí, pero esencial. A través de los siglos, una traición espiritual se operó a espaldas del poder religioso, no contra la humanidad, sino contra la pura enseñanza divina. Tu narrativa pudo ser construida para mantenerte ciego, bajo un sutil control religioso. Esto es algo que la Iglesia quizás no deseaba que descubrieras. La manipulación es devastadora. La verdad de Jesucristo fue distorsionada y reemplazada por dogmas institucionales. ¿Acaso un Jesús que predicó amor querría su mensaje controlado por concilios como el de Concilio de Nicea o jerarquías? Manuscritos y evangelios apócrifos fueron silenciados y quemados. El control religioso buscaba ocultar la verdad que libera, exponiendo estructuras creadas para dominar, no para salvar. La Biblia dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. El mensaje de Jesús fue simple. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Él no lo ubicó en templos o títulos, sino en ti. Este es un mensaje radical que amenazó y sigue amenazando los poderes religiosos. La pregunta es, ¿por qué lo ocultarían? La respuesta es sobrecogedora. Revela algo que puede cambiar para siempre cómo percibes tu fe, liberándote del control religioso de la Iglesia. La verdad divina ha sido cubierta por la institución humana, transformando la fe en una herramienta de control religioso. El mensaje puro de Jesús se hizo doctrina, el camino se convirtió en un sistema y la libertad se trocó por miedo. Nos enfrentamos a una traición milenaria iniciada en los primeros siglos del cristianismo y que persiste hasta hoy. Involucró a concilios, reyes y papas, quienes silenciaron voces y reconstruyeron la imagen de Jesús para que encajara en una religión que él nunca fundó. Pero ahora, las señales están claras, amigo. Los fragmentos de la verdad están resurgiendo. Estás a punto de descubrir lo que se ha ocultado por generaciones. Sumérgete en la historia de la Iglesia, en las decisiones que moldearon tu fe y en las enseñanzas eliminadas para que nunca accedieras a la plenitud divina. Prepárate, pues lo que escucharás puede ser la llave para despertar tus ojos espirituales dormidos, mostrándote el verdadero camino hacia el reino de Dios, lejos del control religioso institucionalizado. Ahora,
quiero hacerte una invitación que va más allá del contenido de este vídeo, mucho más allá. Si sientes que algo dentro de ti se está despertando, si tu corazón está inquieto ante estas revelaciones, te pido por favor, escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, revela tu verdad. Esta sencilla frase, créeme, es mucho más que palabras escritas. Es un acto de fe profundo, una señal clara de que deseas ir más allá de la superficie, más allá de las doctrinas repetidas sin cuestionar, más allá de cualquier control religioso que pueda haberte atado. Es una oración pública, un sincero pedido de discernimiento, y ten la certeza de que Dios escucha. La verdad de Dios no se impone, se revela a aquellos que la buscan con sinceridad. Y si llegaste hasta aquí escuchando estas palabras, no es una coincidencia, es una llamada, un despertar. Es el Espíritu de Dios tocando tu conciencia y diciéndote: la verdad sigue viva, pero se necesita valor para verla. Estaré leyendo cada comentario, uno por uno, y rezaré por cada persona que escriba esta solicitud. Porque este canal, querido amigo, no se trata de teoría, se trata de transformación pura. Aquí juntos buscamos luz en medio de las sombras que se han tejido sobre la historia de la Iglesia. Si este mensaje te ha tocado el alma, te ruego, deja tu me gusta ahora mismo. Esto es fundamental para que esta palabra se difunda y llegue a otras personas que, como tú, también están en esta búsqueda incansable. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque en las próximas revelaciones nos sumergiremos aún más en los textos que fueron eliminados de la historia, las enseñanzas perdidas y las verdades espirituales que se han ocultado durante siglos. El camino se está abriendo y lo que exploraremos a continuación puede cambiar para siempre la forma en que ves a Jesús, tu fe y tu propia relación con Dios, llevándote a una comprensión más profunda del reino de Dios, lejos del control religioso que la Iglesia impuso. Tenemos que volver al principio, a lo que fue olvidado, regresar a lo que el Maestro Jesús realmente enseñó antes de que todo se distorsionara. Para comprender la dimensión de la traición que la fe ha sufrido a lo largo de los siglos, necesitamos regresar al origen, al punto cero, mirar a Jesús mismo, no el institucionalizado, sino el hombre, el maestro, el enviado. Su palabra era tan poderosa que transformaba corazones sin templos ni reglas, desafiando el control religioso. Su verdadera revolución comenzó con palabras simples: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Esta frase es descuidada en púlpitos, rara vez explicada, pues empodera al individuo, anula intermediarios y rompe estructuras. Jesús decía que la conexión con Dios es ahora accesible, real, presente dentro de ti. No más escalar colinas o seguir sistemas rígidos para el Creador. Él devolvía al ser humano la libertad espiritual, la autonomía de fe, la comunión directa con el Padre, una fe viva basada en amor, no en miedo ni obediencia ciega impuesta por la Iglesia. Esto molestó a los religiosos de su época. Jesús no vino a predicar una nueva religión, sino a deconstruir todo lo existente. Dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, no en templos hechos por manos humanas ni bajo el control religioso institucional. Él se enfrentó a los fariseos, denunció la hipocresía religiosa, liberó a los oprimidos sin pedir afiliación. Por eso fue perseguido y traicionado. La promesa de Jesús nunca fue crear una iglesia institucionalizada. La palabra iglesia, eclesia, significaba una asamblea de personas, un cuerpo vivo, una comunidad unida por la fe y la verdad, no un edificio o jerarquía de poder. Pero a lo largo de los siglos, esta verdad fue eliminada, distorsionada y reemplazada.
El problema grave comenzó cuando, siglos después de su muerte, aquellos que buscaban poder y control se dieron cuenta de que el mensaje de Jesús podría ser útil. Pero solo si se adaptaba, se controlaba y se institucionalizaba. Así fue. El mensaje puro de Jesús, basado en libertad espiritual y verdad interior, fue gradualmente reemplazado por un cristianismo doctrinal, rígidamente controlado por autoridades religiosas y lleno de reglas que Jesús jamás enseñó. El reino de Dios que estaba dentro de cada uno fue expulsado, puesto en manos de líderes, vendido en rituales, condicionado a la obediencia institucional. La transformación interna pasó a medirse por prácticas externas. La fe viva se convirtió en sistema, el espíritu en burocracia. La promesa original del Maestro fue, lamentablemente, olvidada por la Iglesia y su control religioso. La verdad es que, al volverse institución, la religión dejó de ser pura fe para ser un engranaje de poder. La espiritualidad fue mediada por hombres y la salvación condicionada a reglas humanas. Lo que era gratis, el amor incondicional de Dios, la verdad del Evangelio, el acceso al Espíritu, fue vendido por indulgencias y diezmos, sumisión a autoridades religiosas. Así nació una religión institucionalizada, centralizada y controladora, no centrada en la verdad de Dios, sino en los intereses de quienes la manejaban. Una religión que lleva el nombre de Jesús, pero que a menudo se aleja de su corazón y enseñanzas puras sobre el reino de Dios. Una religión que predica el cielo, pero usa el infierno como herramienta de miedo para el control religioso. No se trata de negar tu fe, sino de rescatar lo que se perdió, reunir lo borrado, recordando que el reino de Dios no está en manos de hombres ni de la Iglesia como institución de control religioso, sino dentro de cada corazón que busca la verdad con sinceridad, sin intermediarios ni miedo. El movimiento de Jesús era espiritual. La Iglesia como estructura jerárquica llegó mucho después. Cuanto más crecía la Iglesia como institución, más necesitaba control religioso, controlar lo que la gente leía y creía. Las escrituras se copiaron bajo estricta supervisión y los libros oficiales fueron elegidos a dedo. Los evangelios apócrifos, que no se alineaban con la nueva doctrina, fueron clasificados como herejía, quemados, ocultados y silenciados. Esto marcó un punto de inflexión brutal. Fue en este ambiente de necesidad de control religioso donde surgieron los grandes concilios, las definiciones doctrinales que conocemos hoy, las excomuniones y las listas de libros permitidos y prohibidos. Todo para asegurar que el mensaje estuviera bajo control absoluto y que la verdad no se desviara del camino trazado por la Iglesia oficial. Si crees que esto es historia antigua, muchos de estos controles siguen activos hoy. Cuestionar doctrinas es pecado, pedir discernimiento es rebeldía, buscar fuera del sistema es herejía. Pero ¿qué pasa si la verdadera herejía es aceptar una estructura que distorsionó lo que Jesús enseñó sobre el reino de Dios y la verdad? ¿Y si la verdadera obediencia es volver al Evangelio puro, a la comunión directa con Dios, sin mediadores, sin burocracias, sin miedo? Por eso hacemos este vídeo, no para atacar, sino para despertar conciencias. Aún hay tiempo. Todavía es posible volver al camino de la verdad, abrir los ojos. Todo comienza con una elección valiente, aceptar la versión institucionalizada de la fe o buscar la verdad que fue ocultada, olvidada, silenciada, pero que increíblemente nunca fue destruida. Si sientes esta llamada, este fuego en tu corazón, deja un comentario. Quiero la verdad, no el sistema. O, el reino de Dios no está en las instituciones, está en mí. La transformación de la fe en una estructura institucional
no fue espontánea. Fue construida con intenciones claras, decisiones estratégicas y movimientos bien calculados. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en el año 325 d.C., cuando el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea, que cambiaría para siempre la historia de la fe cristiana. Hasta entonces, el cristianismo era una rica mezcla de pensamientos, interpretaciones y manuscritos dispersos. Había libertad de pensamiento teológico, incluso bajo persecución, pero esta libertad, que permitía la búsqueda directa de Dios y experiencias espirituales, fue vista como una amenaza para quienes querían unificar el imperio con una fe centralizada, controlada y uniforme. Aquí, el control religioso institucional comenzó a tomar forma. Constantino, ex perseguidor, vio en el cristianismo una oportunidad para unificar su imperio fragmentado. Para eso, la fe debía ser estandarizada, oficializada, institucionalizada. La espiritualidad viva se intercambió por una versión política de la religión. El Concilio de Nicea no fue un encuentro espiritual, sino una asamblea política para alinear doctrinas. Su objetivo: eliminar contradicciones y fortalecer la autoridad de la nueva Iglesia imperial. Allí se debatieron y definieron puntos doctrinales. La naturaleza divina de Jesús fue decidida por votos. Nació el dogma de la Trinidad como decisión política, no revelación. Un claro ejemplo de cómo la Iglesia estableció un fuerte control religioso sobre la verdad. Pero lo más impactante en Nicea fue la elección oficial de los textos sagrados. Decenas de evangelios apócrifos circulaban, ofreciendo diferentes relatos, interpretaciones profundas, historias olvidadas de Jesús. Hablaban de su naturaleza espiritual profunda, su humanidad, enseñanzas internas y el rol de las mujeres. Estos textos no se ajustaban a la estructura que se ensamblaba. Así, el Concilio de Nicea y sus sucesores, bajo el control religioso de la naciente Iglesia institucional, definieron con mano de hierro qué libros serían canónicos y cuáles herejes. Esa fue la base de la Biblia actual. Entre los excluidos, el Evangelio de Tomás, con 114 enseñanzas de Jesús centradas en sabiduría interna, sin milagros externos. Era directo, provocador, espiritual, hablando de la luz interior y la verdad oculta en el corazón. Este evangelio era una amenaza directa al sistema de control religioso que la Iglesia construía. Otro silenciado fue el evangelio de María Magdalena, que no solo traía profundos discursos de Jesús, sino que revelaba a María como discípula con acceso especial a enseñanzas secretas, una autoridad espiritual que contradecía el modelo patriarcal consolidado. Su evangelio fue rechazado y marginado. Siglos más tarde, fragmentos serían hallados en el desierto, un testimonio de la verdad que no puede silenciarse. También, el evangelio de Judas presenta una narrativa diferente. Judas no es el traidor, sino alguien que actuó por instrucciones de Jesús para un propósito mayor. Este texto fue considerado herético al desafiar la estructura del bien contra el mal construida por la nueva institución. Estos son solo ejemplos. Muchos otros evangelios apócrifos fueron eliminados, ocultados, destruidos o dejados de lado por no ajustarse al proyecto de fe impuesto por el control religioso de la Iglesia. Los códices de Nag Hammadi, Egipto, 1945, revelaron parte de esta biblioteca oculta, manuscritos prohibidos durante siglos. Incluían el Evangelio de la Verdad, el libro de Juan apócrifo y escritos gnósticos que aportan una visión mística y profunda de Dios y Jesús. Impresiona no solo lo excluido, sino lo reescrito. Durante siglos, la figura de Jesús se convirtió en el centro de la fe cristiana, y con razón. Él es el vínculo entre lo humano y lo divino, el Verbo hecho carne, el puente entre Dios y el hombre.
Pero ¿qué Jesús? ¿Qué dijo y enseñó realmente? ¿Por qué aspectos de su personalidad y enseñanzas fueron censurados? La respuesta es incómoda. El verdadero Jesús fue reemplazado por una imagen cuidadosamente construida para apoyar el poder de la institución religiosa y su control religioso. Su humanidad disminuyó, sus confrontaciones con líderes religiosos suavizadas, sus enseñanzas más profundas y peligrosas silenciadas. Se colocó un símbolo, un Jesús institucionalizado, un ídolo teológico moldeado para servir a la doctrina, no a la verdad liberadora. No es exagerado decir que Jesús se transformó en un personaje casi político. Su imagen se adaptó para justificar decisiones imperiales, guerras santas, sumisión ciega a la autoridad y control social. Ya no era el maestro que dijo, «El reino de Dios está dentro de ti», Lucas 17:21, sino el Rey de Reyes de una estructura que representaba lo que él criticaba: religiosidad vacía, manipulación de la fe y poder sobre las conciencias. La construcción de esta imagen comenzó tras el Concilio de Nicea, cuando la Iglesia operaba con apoyo de Roma. Poco a poco, Jesús fue representado como el Cristo del trono, coronado con cetro, muy distante de quien caminó entre pobres, lavó pies de discípulos, se sentó con rechazados. La figura humilde que predicaba simplicidad, no violencia, verdad interior, fue eclipsada por una versión de realeza religiosa, perfecta para justificar las estructuras de poder de la Iglesia y su control religioso. Si Jesús es un rey divino, la Iglesia es su reino visible, sus sacerdotes, sus representantes, y toda autoridad religiosa se vuelve sagrada e indiscutible, sin margen para la verdad o el debate. Pero, ¿quién fue el Jesús de los evangelios apócrifos borrados? El hombre que habló con autoridad, pero rechazó títulos, que sanó sin diezmos, que enfrentó el sistema, pero acogió al pecador. Este Jesús no era conveniente para el imperio. Las frases directas de Jesús fueron reinterpretadas, sus acciones humanas omitidas, su misión reducida a la crucifixión. La cruz es central, sí, pero reducir la fe solo al sacrificio, ignorando sus 3 años de enseñanzas revolucionarias, es perder el corazón del Evangelio y la verdad del reino de Dios. Su vida fue una denuncia constante de la hipocresía religiosa, falsa santidad, acumulación de poder. Expuso a los religiosos de su día como sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Palabras así no encajan en una religión institucionalizada que busca mantener apariencia de perfección y autoridad, ejerciendo control religioso. El Jesús institucionalizado rara vez habla del reino de Dios interior. Se le presenta más como mediador lejano, no como quien dijo, «Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando», Juan 15:14. Amigo, no señor feudal, compañero, no tirano. Él vino a traer la verdad liberadora, no un yugo de control religioso. El Jesús de los evangelios apócrifos, Tomás, insiste en que el reino de Dios ya está presente, la luz dentro de ti, la capacidad de encontrar la verdad sin intermediarios. Esto fue considerado extremadamente peligroso para la Iglesia que buscaba control religioso. Las imágenes de Jesús fueron estandarizadas, un Cristo europeo, ojos claros. Esto también fue una construcción, una forma de control religioso a través de la imagen. Incluso su apariencia física fue modificada para apoyar un dominio cultural y espiritual. Cambió su cara, sí, pero también su carácter, identidad, misión, relación con la gente, su visión de Dios, su forma de hablar de la verdad. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, pero su imagen fue usada para encarcelar. La liberación se hizo misión de opresión, la vida, miedo, la invitación, imposición.
y sus palabras más peligrosas, las que alentaban el autoconocimiento, la búsqueda sincera, el desapego del sistema, que empoderaban al ser humano, fueron silenciadas por la Iglesia. Esta versión controlada de Jesús es muy peligrosa porque crea una fe pasiva. La gente deja de buscar, preguntar, examinar las Escrituras con sus propios ojos. Dependen exclusivamente de intérpretes oficiales, predicadores autorizados, teólogos institucionalizados. Así, pierden la oportunidad de tener una relación personal y directa con Dios, una fe viva, real, que transforma. Pero la buena noticia es que la verdad no muere. Puede ser ahogada, distorsionada, desacreditada, marginada, pero sigue viva. Tarde o temprano comienza a resurgir en corazones inquietos, en buscadores sinceros, en aquellos que miran la fe que les enseñaron y dicen: esto no es todo. Sé que hay más de la verdad del reino de Dios. Y si tú sientes eso, amigo, sé que no estás solo. Hay un despertar de toda una generación que ya no quiere vivir bajo un Jesús institucionalizado. Anhela redescubrir al verdadero Maestro, aquel que caminó entre los hombres, que enseñó con el corazón, que liberó la verdad y nunca quiso convertirse en símbolo de opresión, sino en una invitación a la libertad espiritual. Si te quedaste aquí, es porque algo dentro de ti está encendido, vibrando, clamando por más verdad y por la plenitud del reino de Dios. Así que escribe en los comentarios: quiero conocer al verdadero Jesús, o no quiero un ídolo, quiero la verdad. Esto no solo fortalece el vídeo, sino que ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos en este viaje. Prepárate, porque en el siguiente paso nos sumergiremos aún más. Descubrirás qué palabras de Jesús fueron borradas y cómo se reescribió su mensaje para servir a doctrinas que él nunca predicó. Todo parte del control religioso de la Iglesia. Los evangelios apócrifos no solo hablan de teología abstracta, tocan temas borrados deliberadamente de la narrativa oficial de la Iglesia. La infancia de Jesús, por ejemplo. ¿Por qué la Biblia muestra tan poco entre los 12 y 30 años? Varios evangelios apócrifos de la infancia, árabe de la infancia, tratan estos años ocultos mencionando pasajes de juventud, milagros y visiones de sabios. También hay textos que sugieren que Jesús viajó a Egipto e incluso a la India, iniciándose en sabiduría espiritual oriental antes de ser bautizado por Juan. Estas historias, aunque no en la Biblia oficial, sobrevivieron en manuscritos antiguos y tradiciones orales de comunidades aisladas, resistiendo el control religioso. Fueron redescubiertas en cuevas, monasterios, archivos ocultos. Todos estos textos presentan a un Jesús profundamente humano y divino a la vez. Un ser que busca, aprende, crece, guiado por sueños y visiones, con una misión que trasciende cualquier templo y desafía cualquier estructura establecida por la Iglesia para el control religioso. Y un tema que aún despierta incomodidad: ¿tuvo Jesús hijos? Aunque negado por la tradición oficial, textos y tradiciones sugieren una relación más íntima entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio de Felipe la llama compañera y menciona que Jesús la besaba en la boca. Evangelio de Felipe 63b, 54. Esto, incluso simbólico, era ignorado por la Iglesia para su control religioso. Más que escándalo, estos textos revelan un Cristo completo, humano y espiritual. Un hombre que se relaciona, siente, se entrega al amor. Él nunca podría ser controlado por una doctrina que niega la humanidad para exaltar solo la divinidad. Esto nos acerca a la verdad del reino de Dios en su totalidad, desafiando el control religioso de la Iglesia. La pregunta que resuena es: ¿por qué se censuraron estos textos, estos evangelios apócrifos? ¿Por qué tantas voces fueron silenciadas por la Iglesia?
La respuesta está entre líneas. La libertad espiritual es una amenaza directa para el poder institucional que busca el control religioso. Un ser humano que descubre que Dios está dentro de él, que el reino de Dios habita en su interior, no acepta fácilmente una religión que exige sumisión externa. Una mujer que ve a María Magdalena como maestra y discípula principal, no acepta el silencio y la exclusión del púlpito en la iglesia. Un creyente que entiende que puede conectarse directamente con el Espíritu Divino, sin intermediarios, no se inclina ante líderes autoritarios o sistemas burocráticos. Los textos censurados no fueron destruidos por falta de valor. Fueron ocultados y perseguidos precisamente porque eran libres. Muestran un camino hacia el reino de Dios que no depende de ninguna institución. Un camino que invita a cada persona a ser su propio templo, su propia fuente de luz y de la verdad divina. Y ahora, en nuestro tiempo, estos textos están resurgiendo, como semillas dormidas. Vuelven a brotar cuando el suelo finalmente está listo para recibirlas. Están siendo traducidos, estudiados, compartidos, y gradualmente reavivan la chispa encendida por Jesús, que fue ahogada por la tradición y el miedo impuesto por el control religioso de la Iglesia. Si llegaste hasta aquí, es porque esta llama también se enciende por dentro de ti. Escribe en los comentarios: quiero leer los textos que se han borrado, o la verdad no puede ser silenciada. Estas frases son declaraciones, códigos espirituales que conectan a buscadores de la verdad. En la siguiente parte, profundizaremos en las consecuencias espirituales de esta censura, lo que estos textos significan hoy y por qué aún transforman. Continuemos nuestro viaje de descubrimiento. A medida que los textos censurados desaparecieron y la figura de Jesús fue moldeada por la religión oficial, la esencia misma de la fe también comenzó a invertirse. Lo que nació como un mensaje de libertad, encuentro personal con Dios, amor y verdad, se convirtió gradualmente en un sistema de control religioso psicológico, emocional y espiritual. Sutil pero devastador, un sistema que intercambió la pasión por la culpa, la conciencia individual por la obediencia ciega y la esperanza vibrante por la amenaza constante. El arma más efectiva de la religión institucionalizada, de la iglesia que buscaba poder, no era la espada, sino el miedo más puro, miedo al infierno, al castigo eterno, a cometer errores. La fe ya no se sostenía por el amor de Dios o la gracia del reino de Dios, sino por una presión invisible. Si no sigues exactamente lo que te mandamos, serás condenado. Esta lógica brutal creó generaciones de fieles atrapados. Buscaban protegerse de Dios por temor, no por amor. El infierno se hizo prisión literal. La salvación, antes reconciliación con Dios, se condicionó a la sumisión total a la iglesia. No eras salvado por buscar la verdad, sino por obedecer reglas, asistir, someterte a líderes. La salvación dejó de ser personal, volviéndose moneda de cambio, un chantaje espiritual donde el creyente era retenido por miedo a ser excluido del sistema de control religioso. Así, muchos creyeron servir a Dios, cuando en realidad servían a un sistema religioso que los manipulaba emocionalmente. El enfoque dejó de ser el despertar interno para ser la evitación del castigo. La fe se volvió un juego de recompensas y castigos, como si Dios fuera un juez cruel que esperaba que el ser humano fallara, algo opuesto a lo que Jesús enseñó. El pecado, que en las enseñanzas de Jesús se vinculaba al apartarse del amor y a la ruptura de la comunión con Dios y el prójimo, se convirtió en una herramienta de culpa colectiva. Todo se hizo pecado. Pensar diferente, cuestionar, estudiar evangelios apócrifos prohibidos, preguntar demasiado, reflexionar demasiado, sentir demasiado, amar demasiado.
el antídoto impuesto por la Iglesia: confesarse, someterse, pagar penitencias, dar diezmos, participar en rituales, siempre con el miedo latente. Si no hago esto, me perderé para siempre. Este sistema de control religioso te mantenía cautivo, encerrando el alma, quitando autonomía a la conciencia, rompiendo la conexión directa con Dios. Sumerge al individuo en una eterna insuficiencia. La verdadera transformación interna no sucede porque no hay lugar para el amor cuando el miedo gobierna. Esta inversión es sutil, devastadora y perpetuada por generaciones. Crea un ciclo de dependencia donde el creyente busca validación constante de la institución para sentirse en paz con Dios. Pero esta paz es falsa, viene del sistema, no del espíritu. Es una sensación pasajera que dura hasta el siguiente error. Es un tormento disfrazado de espiritualidad, una forma de control religioso impuesta por la Iglesia. Lo más grave, la religión institucional desvió el enfoque de Jesús. Ya no es el liberador, sino el juez. El Maestro se representa como el Señor del castigo. El Dios del amor fue intercambiado por un Dios de reglas. El Evangelio de la vida se volvió manual de condena. Pero Jesús nunca predicó por miedo. Él sanó, no culpó, restauró. Su confrontación era con verdad y compasión. Estamos comenzando, amigo, a adentrarnos aún más. Durante mucho tiempo, todas estas verdades que estamos revelando aquí han sido clasificadas por muchos como herejías, teorías peligrosas o simples conspiraciones sin base alguna por parte de la Iglesia y aquellos que ejercen el control religioso. Pero cuando observamos de cerca los hechos, la historia documentada, los registros arqueológicos, los documentos descubiertos y los estudios académicos serios, la narrativa cambia por completo. De verdad, lo que parecía especulación mística tiene un peso documental innegable. Lo que se consideró delirio está respaldado por evidencia histórica concreta. Y en este punto, amigo, ya no estamos hablando de opiniones o interpretaciones subjetivas. Estamos hablando de evidencia, registros reales, manuscritos que estuvieron ocultos durante siglos por la Iglesia y que cuando surgieron, sacudieron hasta los cimientos las estructuras del cristianismo tradicional, revelando una verdad sobre Jesús que va más allá de lo canónico. Uno de los descubrimientos más grandiosos y reveladores en este despertar fue el de los códices de Nag Hammadi, en 1945 en el Alto Egipto. Un campesino, por pura casualidad, encontró una jarra de cerámica enterrada cerca de las ruinas de un antiguo monasterio. Dentro, para su asombro, había una colección de manuscritos coptos increíblemente bien conservados. Estos documentos habían permanecido ocultos por más de 1600 años, y lo que contenían no era poca cosa. Estos fueron textos considerados prohibidos por la Iglesia oficial, obras que pertenecían a la tradición gnóstica y que revelaban una visión totalmente diferente de Jesús, de Dios, del ser humano y de la salvación. Entre estos textos encontramos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas y muchas otras oraciones, tratados y enseñanzas que presentan una espiritualidad profunda, interna y centrada en el conocimiento, gnosis, y el despertar de la conciencia, que resuenan con las enseñanzas más íntimas de Jesús sobre el reino de Dios. Y estos textos no fueron fabricados en el siglo XX, ni mucho menos. Están fechados entre los siglos II y III después de Cristo, es decir, son contemporáneos de los primeros evangelios canónicos y, en algunos casos, incluso más antiguos que ciertos libros del Nuevo Testamento que hoy consideramos oficiales. El descubrimiento de Nag Hammadi
Fue como una luz al final de un túnel oscuro para la Iglesia y la verdad de Jesús. Demostró, sin lugar a dudas, que había una enorme diversidad de pensamiento cristiano en los primeros siglos de la era cristiana, y que lo que la Iglesia canonizó como oficial no era ni de lejos la única forma de seguir a Jesús ni de comprender el reino de Dios, rompiendo con el control religioso de la narrativa. Respetados eruditos de todo el mundo, como Elaine Bagels, Bart D. Ehrman, Karen King, Marvin Meyer y James Robinson, han dedicado sus vidas a estudiar a fondo estos textos. Probaron, basándose en análisis lingüísticos rigurosos, comparaciones históricas y arqueológicas detalladas, que estos escritos eran auténticos, antiguos y profundamente relevantes para entender la verdad sobre Jesús. Estos estudiosos demostraron, por ejemplo, que el Evangelio de Tomás no trae relatos de milagros espectaculares o de la crucifixión, sino que contiene dichos directos de Jesús, que desafían al lector a encontrar la verdad dentro de sí mismo. En uno de sus pasajes más impactantes, Jesús dice: «El que se conoce a sí mismo sabrá el infinito, y también si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te salvará». Evangelio de Tomás 70. Esto no es una negación de Dios, es una invitación a regresar al Dios interno, al reino de Dios que ya está dentro de nosotros, tal como Él mismo lo había declarado en Lucas 17:21. Es una bofetada al control religioso de la Iglesia que externaliza la divinidad. El Evangelio de María Magdalena, por su parte, ofrece una perspectiva absolutamente revolucionaria sobre el papel de las mujeres en la comunidad de seguidores de Jesús. Allí, María es retratada como alguien con un profundo conocimiento espiritual que recibe enseñanzas directas del Maestro, revelando más sobre el reino de Dios. Esto contradice frontalmente la construcción institucional que la Iglesia impuso y que marginó a las mujeres durante siglos bajo un férreo control religioso. Y no solo eso, en fragmentos de este Evangelio, María incluso confronta a los otros discípulos, sí, a Pedro, que cuestionan su papel de liderazgo espiritual y su entendimiento de la verdad de Jesús. Esto es extremadamente revelador. La censura de este texto muestra cómo la historia fue manipulada para encajar en una estructura patriarcal y clerical, priorizando el poder y el control religioso sobre la verdad de las enseñanzas de Jesús. Otro conjunto de documentos históricos importantísimos son los manuscritos de Qumrán, también conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas cercanas a la región de Qumrán, en Palestina. Aunque la mayoría de estos textos están relacionados con la comunidad de los esenios, un grupo judío extremadamente devoto y separado del sistema religioso oficial de la época, nos ayudan a comprender el entorno espiritual y teológico en el que vivió Jesús. Allí encontramos paralelos fascinantes con temas como el bautismo ritual, la expectativa mesiánica, el juicio espiritual y la pureza interna. Los estudios serios muestran que Jesús probablemente tuvo contacto con esta corriente espiritual. Su mensaje de regreso al corazón, de denuncia contra los líderes religiosos centrados en el hombre, es extremadamente cercano a la espiritualidad esencial de estos escritos. Esto refuerza la idea de que su misión no era inaugurar un nuevo sistema religioso, ni establecer una iglesia institucional de control religioso, sino restaurar lo que se había perdido, la conexión directa y personal entre el ser humano y Dios, revelando la verdad más profunda del reino de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta central que nos quema por dentro, ¿verdad? ¿Por qué estaba oculto todo esto? ¿Por qué estos textos, estos evangelios apócrifos que traen palabras directamente atribuidas a Jesús, fueron enterrados,
ignorados, rechazados y vilipendiados por la Iglesia? La respuesta es simple, pero a la vez profundamente impactante, porque la verdad libera, sí, pero la libertad espiritual no le conviene en absoluto a las instituciones que viven del control religioso. Estos textos quitan el poder de las manos de unos pocos líderes autoritarios y lo devuelven a todos, a cada individuo que busca la verdad del reino de Dios. Destruyen las jerarquías impuestas, revelan que no necesitas intermediarios, que no necesitas comprar el favor de Dios, que el reino de Dios no está afuera, en un templo físico, sino que está increíblemente dentro de ti. Y aquí está el punto en el que necesitamos parar y reflexionar seriamente, amigo. No estamos hablando de inventos modernos, no estamos lidiando con especulación mística sin fundamento. Estamos hablando de descubrimientos arqueológicos reales, tangibles, estudiados por académicos de renombre mundial, analizados por universidades prestigiosas, traducidos por lingüistas experimentados y reconocidos por instituciones serias. Todo esto está documentado, está disponible para quien quiera buscar la verdad, pero aún permanece fuera del alcance de muchos, porque el sistema de control religioso de la Iglesia continúa, incluso hoy en día, prefiriendo el silencio a la luz, la oscuridad a la verdad. Los textos que fueron enterrados en el desierto por miedo y estrategia, para la necesidad de mantener un sistema funcionando y un control religioso inquebrantable, no murieron. Están aquí, han vuelto a la luz, y cada vez más personas están leyéndolos, estudiándolos, reflexionando sobre ellos, porque hay algo en estos textos que despierta, que provoca, que transforma el entendimiento del reino de Dios y de la verdad que Jesús predicaba. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay la misma sed de verdad, este mismo fuego por descubrir lo que nunca te dijeron, este mismo coraje para ir más allá de las versiones preparadas y controladas por la Iglesia. Así que ahora quiero hacerte una invitación final para este punto. Escribe en los comentarios, quiero saber los documentos que la Iglesia escondió. O si lo prefieres, di, la verdad no puede continuar enterrada. Estas frases te conectarán con otras personas que están despertando como tú. Mostrarán que se está formando una comunidad de buscadores de la verdad del reino de Dios. Y más que eso, harán que este contenido alcance a más y más mentes inquietas, rompiendo con el control religioso de la ignorancia. En el siguiente extracto de esta serie, vamos a sumergirnos en el impacto espiritual de todo esto. Lo que sucede en el mundo invisible cuando la verdad fue silenciada durante tanto tiempo y lo que comienza a moverse cuando empieza a ser restaurada. Que el plan de Dios nunca se ha borrado, solo pospuesto, y ahora está volviendo. Después de todo lo que hemos revelado hasta ahora, los textos prohibidos, los evangelios borrados, las distorsiones históricas, los mecanismos de miedo y control religioso implementados a lo largo de los siglos por la Iglesia, surge una pregunta inevitable, una pregunta que resuena no solo en la mente, sino en lo más profundo del alma, una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué Jesús sigues, amigo? Esta no es una pregunta para acusar o juzgar, es una pregunta para despertar, para provocar una reflexión interna, para abrir una herida que puede necesitar ser curada con la verdad. Porque la verdad duele, sí, a veces, pero es ella, y solo ella, quien te libera de cualquier control religioso. Y si hay un momento para esta confrontación espiritual, para esta búsqueda del verdadero reino de Dios, el momento es ahora. ¿Crees en el Jesús que te han enseñado desde la infancia? Ese que se presentó más como un inspector que como un amigo. Un juez implacable que observa tus errores y condena si no encajas con el estándar de la institución, de la Iglesia. Un Jesús silencioso,
al que solo accedes por líderes y rituales impuestos por el control religioso? ¿O sientes que este Jesús es una sombra, un reflejo pálido y distorsionado de lo verdadero? ¿Sientes que falta algo, que sus palabras reales no corresponden a cómo es retratado por las tradiciones? Mira, el Jesús de los evangelios apócrifos, de los textos borrados, es muy diferente. Él no es el Jesús del sistema, Él es el Jesús de la verdad. Este verdadero Jesús no manipuló, liberó, no construyó paredes, abrió puertas, no excluyó, abrazó. No condenó a los sinceros, incluso si perdidos. Decía, vete y no peques más, Juan 8:11. Con ternura, no amenaza. Curaba con mirada, transformaba con palabra, silenciaba hipócritas y se acercaba a pecadores. Y sobre todo, no pedía religión, sino, ¿buscas la verdad y el reino de Dios? Pero, ¡ay! A lo largo de los siglos, este Jesús se ha transformado en un producto, en un símbolo vacío, en una herramienta de control religioso de la Iglesia. La religión institucional creó un personaje funcional a sus propósitos, un Cristo oficial, estandarizado, domesticado, un ídolo que sirve de instrumento de miedo, invocado para validar guerras, persecuciones, abusos espirituales. Un Jesús que se parece muy poco al hombre que caminó por aldeas de Galilea sudando, llorando, compadeciéndose de multitudes, curando leprosos, preocupándose por rechazados. El que enfrentó a religiosos hipócritas diciendo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Mateo 23:23. Ese era el verdadero Jesús, el que nos hablaba del reino de Dios. Este verdadero Jesús fue ocultado, reemplazado por dogmas rígidos. Sus enseñanzas más profundas, las que revelaban el reino de Dios interior, fueron sustituidas por doctrinas inflexibles, insensibles e impersonales, creadas por la Iglesia para el control religioso. Se creó un código de fe donde el seguidor no escucha al Espíritu, solo obedece la regla. Un código donde no es necesario transformar el corazón, solo repetir gestos, seguir rituales, cumplir compromisos para mantener la apariencia. Pero este, amigo, nunca fue el Evangelio de Jesús. El verdadero Evangelio de Jesús es incómodo, se enfrenta al ego, rompe estructuras, te obliga a mirar adentro y preguntar, ¿quién soy realmente ante Dios? No es una fe fácil, pero es viva, transforma la esencia. Estás aquí porque algo en ti ya se dio cuenta de que es hora de respuestas, de confrontar la tradición con la revelación de la verdad, de dejar la fe heredada y vivir una fe elegida, consciente, que viene de adentro, no del exterior impuesto por la Iglesia o el control religioso. Pero ten cuidado. Este proceso no es simple ni fácil. Requiere coraje, mucho coraje, porque es mucho más sencillo seguir creyendo lo que siempre nos han dicho. Es más fácil seguir el flujo, repetir las oraciones prefabricadas, cumplir con el guión establecido. Es más fácil que detenerse en seco y preguntar con total sinceridad, ¿es esto lo que Jesús realmente enseñó? ¿Fundó él una religión? Quería templos gigantes, rituales estandarizados, doctrinas inflexibles como las que la Iglesia impuso. Vino a crear una nueva jerarquía de control religioso. O llegó precisamente para acabar con los intermediarios y mostrar que el reino de Dios está desde siempre dentro de nosotros, en cada ser que respira la verdad. Cuando lees los evangelios con ojos libres, sin las lentes del control religioso o de la Iglesia, comienzas a ver las señales por todas partes. Jesús nunca pidió ser adorado en un altar de oro. Nunca enseñó que necesitarías un sacerdote para conectarte con su Padre. Nunca dijo que necesitarías un
Sistema para ser aceptado por el reino de Dios. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Habló con pescadores, con mujeres rechazadas, con recaudadores de impuestos, con personas que la religión había descartado. Nunca los obligó a entrar en una institución. Los llamó a un camino, el camino de la verdad y del reino de Dios. Este camino aún está abierto, pero estuvo cubierto durante siglos por la tradición, por interpretaciones que no respetaron el contexto, por intereses que necesitaban un Jesús controlado, predecible, que sirviera a la estructura de control religioso de la Iglesia. Pero el verdadero Jesús no puede ser domesticado. Él es libre, Él es luz, Él es verdad, y la verdad, como ya sabes, te hace libre, totalmente libre. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta verdad que se está revelando? ¿Seguirás con los ojos cerrados repitiendo lo que siempre te han dicho, permaneciendo bajo el control religioso de la Iglesia? ¿O comenzarás a preguntar, a buscar, a estudiar por ti mismo, a sumergirte en este viaje fascinante de redescubrir quién fue y quién es el verdadero Jesús, el que predicó el reino de Dios? Si sentiste esta llamada, esta inquietud, este fuego en tu corazón, quiero invitarte a escribir aquí en los comentarios: quiero conocer al verdadero Jesús, o no sigo la tradición, sigo la verdad. Estas oraciones son más que comentarios, amigo. Son declaraciones poderosas, son las marcas de un despertar espiritual que ya no puede ser silenciado. Y también ayudan a que este contenido llegue a más personas que viven este mismo proceso de despertar, porque créeme, no estás solo. Hay toda una generación que se está levantando, una generación que ya no acepta a un Jesús moldeado por los hombres para el control religioso, una generación que está dispuesta a seguir al verdadero Jesús, incluso si cuesta la comodidad de la tradición. Y en el siguiente paso de nuestro viaje, avanzaremos aún más hacia esta revelación. Reflexionaremos sobre lo que significa espiritualmente esta elección, lo que cambia radicalmente en tu vida cuando decides seguir la verdad de Jesús, no solo la religión impuesta por la Iglesia para su control religioso. Lo que comienza a suceder cuando la fe ya no es una obligación pesada y se convierte en una profunda, auténtica y maravillosa transformación personal, una manifestación viva del reino de Dios en tu interior. La vida se vuelve más ligera, más significativa, y tu conexión con lo divino, con el verdadero Jesús, se hace más íntima y poderosa, liberándote de las cadenas del miedo. Después de todo lo que hemos revelado hasta ahora, los textos prohibidos, los evangelios borrados, las distorsiones históricas, los mecanismos de miedo y control religioso implementados a lo largo de los siglos por la Iglesia, surge una pregunta inevitable, una pregunta que resuena no solo en la mente, sino en lo más profundo del alma. Una pregunta que no puedes ignorar. ¿Por qué los apóstoles permanecieron en silencio sobre temas tan esenciales de la vida humana de Jesús, como la posibilidad de haber tenido una esposa o incluso hijos? ¿Por qué no hay un registro claro en las cartas de Pedro, Juan, Santiago o Pablo sobre algo tan significativo como la vida familiar de Jesús? ¿Por qué, entre tantos detalles registrados, no hay una sola línea que trate directamente sobre este tema, si era algo tan fundamental para la vida de un hombre? El silencio habla, mi amigo. Lo que no está escrito a menudo grita más fuerte que lo que sí lo está. El vacío es elocuente, y cuando nos encontramos con esta ausencia, esta omisión casi forzada por la Iglesia en su búsqueda de control religioso, debemos preguntarnos sin miedo: ¿qué se borró intencionalmente y por qué?
La tradición nos dice que los apóstoles fueron los más cercanos a Jesús. Vieron sus milagros, escucharon sus palabras más íntimas, caminaron con él durante años, estuvieron presentes en momentos de profunda intimidad, vieron de cerca la humanidad del Maestro en toda su complejidad, pero grabaron todo fielmente, o fueron instruidos para omitir ciertos detalles, o incluso escribieron sobre ello. Pero sus informes fueron descartados por la Iglesia posterior, por el control religioso que se instauraba. Esta pregunta se vuelve aún más incómoda cuando recordamos que los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por intensos debates sobre qué textos deberían o no formar parte del canon sagrado de lo que hoy conocemos como Biblia. ¿Y quién decidió eso? ¿Fueron los apóstoles originales o fue una imposición del Concilio de Nicea y otros similares? No, no fueron los apóstoles directamente. Fueron líderes religiosos de siglos posteriores, reunidos en concilios políticos bajo la influencia directa de los imperios. Eran hombres con intereses específicos que buscaban unificar una fe originalmente diversa, plural y llena de matices para facilitar el control religioso. Y aquí reside el misterio, amigo mío. Muchos textos que citan aspectos de la vida íntima de Jesús, incluida su relación con María Magdalena, fueron considerados heréticos y eliminados sin piedad por la Iglesia en su afán de control religioso. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, hace una referencia directa a la palabra compañera para referirse a María. Habla de besos entre los dos e implica que ella tenía acceso a enseñanzas que otros discípulos no poseían. Evangelio de Felipe 63b, 64a. ¿Por qué estos pasajes molestaron tanto a la iglesia primitiva y posterior? ¿Por qué se les consideró tan peligrosos que necesitaron ser borrados de la narrativa oficial? La respuesta, muy probablemente, está vinculada al hecho de que la institución religiosa en formación necesitaba un Jesús célibe, puro en el sentido dogmático que ellos establecieron, idealizado y, en cierto modo, deshumanizado. Un Jesús con vida afectiva, con vínculos amorosos, con una esposa o descendientes, rompería el modelo construido, derribaría el pedestal que se erigió, y más que eso, dejaría espacio para interpretaciones espirituales mucho más humanas, inclusivas y liberadoras para el reino de Dios, lo cual era una amenaza directa al control religioso. Porque si Jesús tuvo una esposa, entonces lo sagrado femenino no es algo secundario, sino esencial en la fe cristiana. Si Jesús tuvo hijos, esto abre vías de reflexión más profundas sobre el legado espiritual y el linaje sagrado. Si Jesús amaba, se relacionaba, tenía familia, lo cambia todo porque nos acerca a Él, no solo como un hijo de Dios, sino como un hijo del hombre, uno con la humanidad, uno con nosotros, alguien que vivió la plenitud de la experiencia humana, y esto podría desafiar el control religioso de la Iglesia. Y si esto se vivió, ¿por qué no hablaron los apóstoles? O hablaron, pero nadie quiso preservar lo que dijeron, temiendo la Iglesia y su control religioso. Se perdieron textos, se destruyeron intencionalmente. Todavía existen fragmentos de estas historias enterrados en monasterios ocultos, en bibliotecas privadas, guardados en secreto en los archivos del Vaticano o en colecciones privadas fuera del alcance público. Esta línea de pensamiento, amigo, no es un desvarío, no es una fantasía, es una línea de investigación legítima. Historiadores y arqueólogos ya han confirmado la existencia de evangelios apócrifos que se ocupaban de la vida personal de Jesús, pero fueron etiquetados como apócrifos y excluidos de la tradición por la Iglesia y el Concilio de Nicea para mantener el control religioso sobre la verdad del reino de Dios. Y es precisamente en estos textos olvidados,
En estos evangelios apócrifos que la Iglesia intentó silenciar, donde aparecen pistas claras. Pistas de una historia que se contó a medias, pistas de un silencio que resonó durante siglos y que ahora comienza a romperse. Pero, ¿por qué romper este silencio molesta tanto a la Iglesia y a quienes ejercen el control religioso? Porque obliga a la fe a reconfigurarse a sí misma, obliga a los creyentes a reflexionar sobre lo que creen y por qué, obliga a los líderes religiosos a admitir que quizás no lo saben todo, que quizás se ocultó demasiado, quien quizás enseñó en función de lo que estaba permitido, no en lo que era la verdad pura de Jesús y el reino de Dios. El silencio de los apóstoles en este sentido no es solo un silencio histórico, es un silencio espiritual, una invitación para que tú escuches lo que fue silenciado. Y cuando comenzamos a escuchar este silencio con un corazón abierto, con la mente disponible y con el coraje de aquellos que quieren la verdad, incluso si cuesta, también comenzamos a darnos cuenta de que hay mucho más en la historia de Jesús de lo que nos dijeron. Hay una profundidad en la que solo nos mostraron la superficie. Hay humanidad donde intentaron imponer idealizaciones. Hay una conexión real donde antes solo había distancia impuesta por el control religioso de la Iglesia. Ahora, tal vez te estés preguntando, amigo, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué significa este silencio de la Iglesia sobre la verdad de Jesús? ¿Qué se esconde realmente? ¿Qué revela? Y lo más importante, ¿por qué este control religioso continúa hasta el día de hoy? Estas preguntas nos llevan directamente al próximo episodio de esta serie, un episodio que promete ser quizás el más revelador de todos. En el siguiente vídeo, investigaremos a fondo el silencio de los apóstoles, aquello que no dijeron sobre Jesús y el reino de Dios. Exploraremos las señales, los textos alternativos, las tradiciones orales olvidadas y los fragmentos que apuntan a una realidad intencionalmente suprimida por la Iglesia. Intentaremos entender por qué se ha eliminado una parte tan esencial de la historia de Jesús y cómo esto puede transformar completamente la forma en que ves la fe, la historia y tu propia espiritualidad, liberándote del control religioso. Entonces, si este contenido te ha tocado el alma, si te ha causado preguntas profundas, si ha movido lo que creías como absoluto, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio y comparte este vídeo con aquellos que sabes que están buscando la verdad detrás de la fe. Y si sientes que hay algo en este silencio que debe romperse, deja en los comentarios: quiero escuchar lo que los apóstoles no han dicho, o el silencio también habla. Estas frases pueden parecer simples, pero son declaraciones espirituales poderosas y ayudan a que este contenido llegue a más personas que, como tú, están despertando a la verdad de Jesús y del reino de Dios, más allá de cualquier control religioso de la Iglesia. Amigo, acabamos de sumergirnos en una verdad que la Iglesia ha ocultado sobre Jesús y el reino de Dios. La gran pregunta ahora es: ¿qué harás con esta revelación? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Si este mensaje resonó en ti, por favor, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Tu acción es crucial para que más personas descubran la verdad que libera y se liberen del control religioso. En el próximo video ahondaremos aún más. Continúa tu camino de despertar. Hasta entonces, que la verdad de Dios ilumine tu sendero.